Buenos días, profesor. A continuación vamos a hablar sobre el factor de seguridad y diferentes ejercicios. Nuestro grupo está conformado por Valeria Rincones Arellano, Sara María Cruz, Eduardo Santiago Reina, Gustavo Ruano y mi persona, Juan David López. Bueno, para empezar voy a hablar del factor de seguridad y cómo se calcula. Bueno, el factor de seguridad es un término muy importante en el diseño de la ingeniería. Al diseñar cualquier producto o componente de ingeniería, la seguridad es de suma importancia. Para garantizar la seguridad de estos artículos, cada componente está diseñado para soportar más cargas que sus cargas operativas reales. Por lo tanto, siempre habrá algún margen o colchón en comparación con sus capacidades operativas. Esto se asegura durante la etapa de diseño al considerar un factor de seguridad adecuado. El factor de seguridad se define como la relación entre el esfuerzo último del material del componente y el esfuerzo de trabajo. Denota la fuerza adicional del componente que la fuerza requerida. Matemáticamente, el factor de seguridad se puede expresar como la carga última o resistencia sobre la carga admisible o esfuerzo. La tensión admisible siempre es menor que la tensión de rotatura última, por lo tanto el factor de seguridad siempre es mayor que 1. La tensión máxima para el material quebradizo se considera como resistencia máxima a la tracción y para el material dúctil se considera como el límite elástico. Además, como la ecuación del factor de seguridad es la relación de dos valores de tensión o carga, no tiene dimensiones. La diferencia entre el factor de seguridad y 1 se conoce como margen de seguridad. Así que margen de seguridad es igual a factor de seguridad menos 1. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el factor de seguridad de cimentaciones superficiales de acuerdo a la NSR 10. Bueno, el factor de seguridad en cimentaciones superficiales es un parámetro importante que se utiliza para evaluar la estabilidad de la cimentación y la capacidad portante del suelo de fundación. De acuerdo a la norma sismo resistente colombiana, el factor de seguridad se define como, según matemáticamente, que el factor de seguridad es igual a la resistencia al corte del suelo de fundación, el cual se expresa en kilopascales, sobre la carga de diseño en la cimentación, que también se expresa en kilopascales. Para garantizar la seguridad de cimentación, el valor del factor de seguridad debe cumplir con la tabla que se puede observar en la diapositiva. Y para garantizar que la seguridad de la cimentación, el valor del factor de seguridad debe ser mayor o igual a 1.5. Si el valor obtenido es menor a 1.5, se debe realizar ajustes en el diseño de la cimentación para aumentar el factor de seguridad. Un saludo, profe. Mi nombre es Gustavo Andrés Ruano y a continuación voy a explicar el ejercicio de carga según falla global acorde a las ecuaciones de Terzaghi. El primer ejercicio nos dice determinar la carga máxima permisible para una cimentación horizontal de dimensiones 1,20 por 0,70 colocada a una profundidad de 1,20 metros, empleando la ecuación general de capacidad de carga y considerando que tiene un ángulo de fricción de 35 grados y un C de 44 kilonewtons sobre metro cuadrado. El peso específico del suelo es de 28 kilonewtons sobre metro cúbico. Se considera la inexistencia de nivel freático y un factor de seguridad de 2 metros. El estudio de suelo definió una falla por corte general en el suelo. Bueno, el primer paso para la solución es tomar los datos. En este caso, tenemos primero que tomar las dimensiones de la cimentación. En este caso, B, que sería la base, mide 1.2 por L, que es 0.7. Tomamos el ángulo de fricción, que en este caso equivale a 35, y el resto de datos los acomodamos en el lugar para tenerlos presentes. Posteriormente es necesario aplicar las fórmulas. La primera que tenemos es la fórmula de Q último, que la utilizaremos al final, y los distintos factores de profundidad, que utilizaremos para sacar los datos que posteriormente se reemplazarán en la fórmula de Q último. En este caso tenemos en la parte final el indicativo cuando se tiene un ángulo mayor a 0. Posteriormente y después de aplicar los datos, hemos encontrado que la Q última es igual a 9054,5 newtons y la Q permisible
newtons sobre metro cuadrado. Durante el proceso fue necesario encontrar los coeficientes de n, que como podemos ver aquí tenemos nc, nq, n gamma, los factores FCS, FQS, FRS, los tres FCI, FQI y FYI, los cuales se hacen uno debido a que tenemos en este caso una cimentación horizontal sin inclinación marcada, y el resto de factores que son FCD, FQD y FYD, cuyos valores están ahí. A continuación tenemos el segundo ejercicio de capacidad de carga acorde a falla global, el cual nos dice, para una zapata rectangular con B igual a 1,2 y L igual a 1,8, calcular la carga máxima permisible con un factor de seguridad de 3 por medio del método de Meyerhof. El peso específico del suelo es de 18 kN sobre metro cúbico y en estado saturado es de 20 kN sobre metro cúbico. En este caso tenemos un C de 10 kilopascales que convertido a valores para poder operar serían kilonewton sobre metro cúbico y un ángulo de fricción de 15 grados. En la gráfica podemos observar otra cosa que es el nivel freático, el cual tiene una diferencia respecto al suelo de 0,6 y la diferencia hacia abajo se puede determinar mediante fórmula. Al igual que el otro ejercicio, el primer paso es conseguir los datos, los cuales son las dimensiones B y L, el ángulo C, los pesos específicos y en este caso el factor de seguridad. Nuevamente aquí los datos de profundidad y los datos que debemos reemplazar en la fórmula de Q último. Una vez todos estos datos se reemplazan en la fórmula y se añaden los valores de NC, NQ y N gamma, los cuales tomamos de la tabla. Además de eso, como expliqué anteriormente, los valores de los factores, el valor de Q, se define por la fórmula de 1, que es la diferencia que está en la gráfica, menos por el peso específico, menos de 2 multiplicado por el peso específico saturado, menos el peso específico del suelo. Una vez entendido esto, ya podemos determinar la Q última, la cual es igual a 277,33, y a partir de este valor es posible sacar el Q permisible, dividiendo el Q último entre el factor de seguridad, teniendo un Q permisible de 92,44 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ejercicio número 1 de carga falla local Terzaghi. Una cimentación cuadrada tiene 4 por 4 metros en planta. El suelo que soporta la cimentación tiene un ángulo de fricción de 35 grados y un C de 23 kilómetros sobre metro cuadrado. El peso específico del suelo es 16,5 kilómetros metro cuadrado. Metro cúbico. Se descarta la presencia de nivel freático. Determina la capacidad de carga permisible sobre la cimentación con el factor de seguridad igual a 3. Suponga que la profundidad de la cimentación es de 2,6 metros y que ocurre una falla local en el suelo. Bueno, mediante la teoría para evaluar la capacidad de carga de cimentaciones superficiales, se tiene que, para resolver este ejercicio, que es resolver la Q permanente, esta es igual a la carga última sobre el factor de seguridad, donde el único dato que no tendríamos es la Q última. Esta Q, al ser una cimentación cuadrada, se expresa por 0,867 por C por N más QN por Q más 0,4 por sigma por B por N, donde para buscar la N y la Q, bueno, para buscar la Q neta, que es la capacidad de carga última neta, es el sigma del suelo por el diferencial de la cimentación. Bueno, ya tenemos el resultado de la cuneta, que es 53,3, y para sacarlos n es mediante el ángulo, que es igual a 35 grados, donde se busca en la tabla de factores de capacidad de carga modificados de falla local, puesto que es una falla local. Y se resuelve simplemente reemplazando los datos de la tabla y bueno, ya tenemos la Q última,
que da un valor de 1455.56. Esta, para sacar el Q permanente, se la divide sobre el factor de seguridad que es 3 y nos da un Q permanente o una carga permanente de 485.189. El segundo ejercicio de carga falla local de Terzaghi es una cimentación continua de 3 por 7 metros en planta. El suelo que soporta las cimentaciones de arena de compactación media con un ángulo de fricción de 27 grados y C igual a 18.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. El peso específico del suelo es de 13 kilonewtons sobre metro cúbico y el peso específico saturado es de 20.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Se percibe la presencia de nivel freático a 2.5 metros de profundidad medido desde la cota del terreno. Determine la capacidad de carga permisible sobre la cimentación con un factor de seguridad igual a 3. Suponga que la profundidad de la cimentación es de 4.5 y que ocurre una falla local por corte en el suelo. Bueno, este es similar al anterior, puesto que se resuelve de la igual manera. Hay que buscar otra vez la carga última. Bueno, pero esta ya es una carga continua, puesto que sus lados no son iguales y no es una cimentación cuadrada. Bueno, además tenemos la parte de nivel freático, por lo cual se utiliza sobrecarga efectiva es igual al D1, que es una diferencia de área, por el sigma más el D2, que también es diferencia de área, por el delta saturado menos el delta del suelo. Bueno, sacando esto nos da un delta, que es el delta por el D1, que es igual a la delta saturado menos el delta del agua normal, que es 9.81. Y bueno, el delta normal nos da un valor de 10.69 y para sacar la Q nos da un valor de la Q neta es igual a 48.105. Y otra vez se hace lo mismo de la tabla, se sacan los n's y se intercambian en los valores para una cimentación continua, dándonos una Q última de 561 y se lo divide entre el factor de seguridad, dándonos 187.20. Bueno, tenemos el ejercicio número 1 de ecuación general de capacidad de carga por Meyerhoff. Nos dice resolver el problema mostrado a continuación usando los factores de capacidad de carga, forma y profundidad de Meyerhoff. Con los siguientes datos, determine la capacidad de carga permisible sobre la cimentación con un factor de seguridad de 3. Bueno, tenemos que los datos conocidos, pues es la base, que es 3 metros, la altura, que es 2, y tenemos el DF de 1.5, el peso específico de 17 y el peso saturado de 19.5. El ángulo de fricción es 25 y tenemos una C de 70 kilonewtons sobre metro cuadrado. Para calcular la carga última necesitamos los factores que son FCS, FQS y FYS, que se calculan por mediante las fórmulas que aparecen ahí, y el FCD, FQD y FYD. Y para los demás que nos faltarían, que son el NC, NQ y NY, se sacan a partir de la tabla que está a la derecha, dependiendo del valor del ángulo de fricción. Así pues, reemplazando en la fórmula, la carga última nos da 3543.24 y para sacar la carga permisible se divide esta sobre el factor de seguridad dándonos 1181.08. El ejercicio número 2 nos dice que para el diseño de una cimentación superficial en la cual ocurre una falla general por corte en el suelo, se utilizan las siguientes características. Un ángulo de 25, la cohesión de 50 kilonewtons sobre metro cuadrado, un peso específico de 17 y tenemos el factor de seguridad de 3. Lo mismo que pues el anterior ejercicio, tenemos todos los datos que pues nos da el problema y se calcula los factores y se saca pues
el NC, el NQ y el NY de la tabla con el mismo pues valor del ángulo de fricción, teniendo pues ya reemplazando en la fórmula una carga última de 1433.56 y para sacar la carga permisible lo dividimos entre 3, que era el factor de seguridad, y nos da 477.85. Ejercicio número 3 tenemos que en la figura se muestra una cimentación cargada excéntricamente y utiliza un factor de seguridad de 4 y determina la carga permisible que puede soportar la cimentación. Pues como en los demás ejercicios tenemos los datos conocidos, a diferencia de que en este pues el C tiene un valor de 0, por lo que la primera parte de la ecuación de Q última pues se cancelaría, ya que pues daría un 0. Se saca todos los demás datos y pues a diferencia de los demás ejercicios, este tenía un ángulo de fricción de 32, entonces el NC, el NQ y el NY pues cambiaron totalmente. Siendo así, pues se reemplazó en la fórmula y se dio una carga última de 1359.19 y se sacó la carga permisible dividiendo pues la carga última sobre el factor de seguridad, que en este caso era 4, y dio un valor de 339.79. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio número 1 de ecuación general de capacidad de carga con el método de Meyerhoff para la falla local. En la siguiente figura se muestra una zapata cuadrada que usa una fuerza de seguridad número 6 y se trata de determinar el tamaño de la zapata usando los factores de capacidad de carga, forma y profundidad dados en la sección 3.7. Como miramos en la figura, nos hace falta sacar el E, que se lo saca con el momento, y el caudal, que pues si los tenemos en la figura, el DF lo tenemos, lo que nos hace falta es sacar el B y el valor del L, de la longitud. Bueno, como solución sacamos los datos conocidos, que es la fuerza de seguridad, que número 6, el DF que es 4, los grados que son 30 grados, el peso que son 100 libras sobre pie al cúbicos y el peso específico que son 120 libras pie cúbicas, y el C sabemos que es 0. Ahora sacamos el E, que es igual a M sobre caudal, que es igual a 50.000 libras pie sobre 100.000 libras, que esto es igual a 0.5 pies. El B' sabemos que es B menos 2 por 0.5, que es lo mismo de saber que la longitud es igual a B. Como fórmulas tenemos las de factores de carga, las de factores de forma, factores de profundidad, y en lo que cambia esto a la falla global, a la falla local, es que en la QU el FSI se sustituye por el FCS y el FQC también se lo sustituye, el FQI se lo sustituye por el FQC y el FYI se lo sustituye por el FYC. Y como Q permanente tenemos que, pues para sacar el Q permanente se saca el Q último sobre el FS, el factor de seguridad. Para los datos encontrados tenemos que empezar a sustituir los valores hasta poder encontrar la longitud, que sabemos que es B es igual a 6.387 pies, y que sabemos que es igual a la longitud, que son lo mismo 6.387 pies. Para el ejercicio número 2 de ecuación general de capacidad de carga de Meyerhoff en falla local, necesitamos en este ejercicio hallar las dimensiones para que la zapata mostrada tenga una fuerza de seguridad número 3. Según la ecuación general,
Los datos de esta es que el peso específico es 2.2 toneladas sobre metros cuadrados y el C es 2 toneladas sobre metros cuadrados, perdón, el otro era cúbicos, y los grados también son 30 grados y el L es 1.4 B metros, que es el valor que tenemos que encontrar, que es B. Para esta, la solución, tenemos los datos conocidos, que son la fuerza de seguridad, que es igual a 3, el DF, que es 1.5, los grados, que son 30 grados, el peso específico, que son 2.2 de toneladas sobre metros cúbicos, y el C, que son 2 toneladas sobre metros cuadrados, y obtenemos que la longitud es 1.4 B. También para esta utilizamos los factores de carga, factores de forma, factores de profundidad, el Q último y el Q permanente. Aquí obtenemos también sustituyendo algunos valores y otros valores si se los encuentra con con los datos conocidos. Y así podemos obtener que B es igual a 3.0 metros y entonces la longitud nos da igual a 4.2 metros. Y bueno, eso es. Muchas gracias.